Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos. Así como hoy el sol se levantó nuevamente sobre la tierra, firme, constante a pesar de las circunstancias, así nosotros hoy nos levantamos con mucho ánimo, con mucha fuerza en este día nuevamente para encaminarnos a seguir nuestra travesía en el destino que Dios ha puesto en su voluntad. Le damos gracias a nuestro Dios en este día. Me gustaría iniciar con una cita, aunque no es la cita de referencia el día de hoy. Segunda epístola del apóstol Pedro, primer capítulo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, dice nuestro hermano Pedro. A los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Cuando nosotros nos vamos a las citas que hemos manejado durante esta semana, Isaías 53:10, dice la Escritura que la voluntad del Señor prosperará en su mano. ¿En quién? En Jesucristo. Tú y yo hemos sido depositados en una fe que es gloriosa. ¿Por qué es gloriosa? Hebreos 2:10, ¿por qué? Porque nos conduce a la gloria con el Señor. No nos conduce ni nos deja en esta tierra. No es una fe como las otras fe, es decir, la creencia, el depositar tu confianza en algo que va a permanecer aquí. Tengo fe en que seré un próspero comerciante, tengo fe en que mi familia habitará en la tierra, será prosperada aquí. Eso es tener fe, depositar nuestra confianza en algo que va a permanecer. Pero que permanece ¿para qué? ¿Y en quién reside esa voluntad? Yo puedo tener fe en creer que voy a vivir una buena vida sobre esta tierra, pero esa fe, esa confianza reside solamente en lo humano. Yo puedo tener fe en que los sistemas económicos o políticos o ideológicos van a traer una nueva visión de esperanza sobre la tierra y puedo depositar toda mi fe, pero ¿en quién depositamos esa fe? ¿O en quién descansa? ¿En qué voluntad? ¿Una voluntad que pueda hacer posible todas las cosas? ¿O una voluntad que es frágil, que es quebrantable? ¿Una voluntad que fluctúa dependiendo de las circunstancias? Esa es la voluntad humana. Pero la voluntad de Dios es una voluntad eterna, es una voluntad soberana, es una voluntad que ejerce todo el poder sobre las cosas. Es una voluntad que dice, sea y es, como en el Génesis. Sea la luz y fue la luz. Su voluntad no fue estropeada, interferida, obstaculizada por ninguna clase de situación. El Señor dijo, sea la luz y fue la luz. Separe la luz de las tinieblas y se separaron la luz de las tinieblas. Hay lumbreras en la expansión de los cielos y existieron esas lumbreras y siguen existiendo hasta el día de hoy. El sol se sigue levantando, es decir, por su voluntad todas las cosas han sido creadas. Y por la voluntad de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo fue entregado a causa de nuestros pecados, con el propósito amoroso, porque siempre la Biblia nos lleva a eso, al amor. ¿Cuál es el origen de esa voluntad? El amor, que tú y yo fuéramos llevados a la gloria eterna con Él. Entonces nosotros descansamos en la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que descansa asimismo en esa fe gloriosa, como nos dice nuestro hermano Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. ¡Qué hermosura! Tú y yo hemos recibido una fe que es la misma que recibió el apóstol Pablo, que recibió el apóstol Juan, que recibió el apóstol Pedro, que recibió Esteban, que recibió Felipe, que recibieron todos aquellos que estuvieron en el tiempo con el Señor y aquellos también que estuvieron en antecedente en la espera de esa venida. Igual ellos estaban en la espera de esa venida y nosotros estamos en la espera del regreso de nuestro Señor. Y en esa voluntad expresada por nuestro Dios es en la que nosotros descansamos y seguimos adelante. Evangelio de Juan capítulo 6, como lo veíamos ayer, esta es la voluntad de mi Padre, que yo no pierda nada. Y yo lo resucite en el día final, ya sea en el día final o por la transformación de nuestros cuerpos, pero esa es la voluntad de Dios. Bendito, dice el apóstol Pedro igualmente en su primera epístola, que nos hizo renacer de nuevo
a una esperanza viva de salvación. Es decir, en esa fe descansamos nosotros. ¿Por qué? Por su voluntad. El versículo en referencia al que nos vamos a remitir el día de hoy se encuentra en la epístola a los Hebreos capítulo 10, versículo 35. El día de ayer hablábamos acerca de cómo en ocasiones nosotros nos detenemos por alguna circunstancia temporal, no queremos seguir avanzando, nos detenemos y queremos estacionarnos en nuestra vida cristiana, inclusive en nuestra vida regular. Vemos que las situaciones en el trabajo, en mi desarrollo profesional, no surgieron de la manera que yo hubiera deseado o esperado. Aquello que logré obtener durante años, de pronto te das cuenta, como en la bolsa de valores, que las acciones se vienen abajo y con venirse abajo la bolsa de valores se vienen abajo no solamente las cuentas en los bancos, se viene abajo toda una vida de esfuerzo, 25, 30 años de haber logrado un patrimonio y todo se esfuma. De pronto aquello que parecía iluminar toda tu vida se vino abajo y todo parece oscuridad y tinieblas, y se detiene la vida del hombre, se detiene la vida de la mujer, se detiene la vida del cristiano, porque se piensa que todo quedó allí. Pero nosotros, los que descansamos, los que reposamos nuestra fe, en esa fe que no queda para esta tierra, como lo decía nuestro hermano Pablo a los Corintios, si nosotros pensamos en Cristo para esta vida, pues somos los más dignos de lástima o de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque solamente estamos esperando para esta tierra. Pero aquellos que esperamos para la tierra eterna, así como esperaban aquellos héroes de la fe, hermanos, perseveran en la fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, en la cual tú y yo estamos. Hebreos capítulo 10, versículo 35, dice la Escritura: por tanto, no pierdan, leo de la versión siriaca, aquella versión que tuvieron los hermanos primeros que recibieron el Evangelio, que se convirtieron. La versión de la Biblia, el primer idioma que fue traducido es al arameo, estando ellos alejados de su tierra, y ya en la tierra nueva igualmente. Pero bueno, el punto es Hebreos 10:35. Leo de la versión siriaca o peshita. Por tanto, no pierdan la confianza. No pierdan la confianza. ¿Se puede perder? Se puede perder. En tu caminar perdiste la confianza. Esa fe que te animaba desde inicio, con la cual iniciaste hace, no sé, 5, 6, 20, 30 años. Has perdido la fuerza, has perdido el brío, has perdido el vigor, has perdido el entusiasmo. Te has estacionado pensando que todo aquello que depositaste en el Señor no tiene la recompensa que tú esperabas. La fe se ha debilitado, la fe ha menguado. No tienes fe, así como aquel hombre que llegó con el Señor y le dijo, cuando llegó a presentar a su hijo, si puedes hacerlo. Nuestra fe se ha debilitado de tal manera que creemos lo contrario que creíamos al principio. Al principio creíamos que Dios podía hacer todas las cosas, que Él podía resucitar muertos, y llenos de esa fe nosotros salimos al mundo creyendo que Él venía. Hemos dejado de creer que Jesús viene. Hemos dejado de creer que Él sigue haciendo milagros y portentos en nuestra vida. Hemos dejado de creer que Él sigue hablando. Hemos dejado de creer que su palabra nos alienta, nos esfuerza, nos da el vigor necesario para cada día levantarnos. Hemos dejado de creer aquellas cosas que creíamos al principio. Ese es el exhorto del apóstol al escribir a los hebreos, a reanimarlos a que se encuentran en una fe única y gloriosa. No hay fe como la nuestra. No hay fe que descanse en la resurrección de aquel que se levantó entre los muertos. No hay otra fe semejante, no hay otra fe igual que pueda descansar en lo que es eterno, no en lo que es terrenal. No en una serie de códigos morales que te llevan a tener quizás una vida ascética, una vida ciertamente de bondad, pero al final de cuentas humanista, y que nos remite y nos deja solamente en esta tierra. La fe que tú y yo tenemos es una fe que trasciende a esta tierra. Es una fe que logró conquistar
el poder del pecado y de la muerte, para que tú y yo permanezcamos en una victoria permanente en Él. Dice, por tanto no pierdan la confianza, no pierdan su esperanza, aquella que ustedes tienen, no la pierdan, reténla, permanece con ella, porque está preparada para ella una gran recompensa. Hebreos 2:10, llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. ¿A dónde te lleva el ascetismo? ¿A dónde te lleva los códigos morales? ¿A dónde te llevan los códigos de conducta ética que en las distintas profesiones se exponen para llevar no solamente una vida moral, una vida de integridad quizás laboral o profesional? Te dejan solamente aquí y quizás podrán escribir un libro de tu vida. El legado será de tu vida un gran bestseller que quizás se venderá en esta generación, pero pasarán 50 años y nadie sabrá nada de ese bestseller, o nadie sabrá nada de tu vida. Esa vida quedará sepultada solamente en el pasado, en el papel de una biografía, o en algunos bytes electrónicos que quedarán ahí registrados para la posteridad, pero ahí quedará. Lo más importante es que aquellos que hemos depositado nuestra vida en Él y descansamos en Él, nuestra vida descansa en esa voluntad que tiene recompensa para el cielo. Todo lo que hagamos para el Señor tendrá recompensa no solamente aquí, sino recompensa en los cielos. Así es que no perdamos, dice el escritor, la confianza que tienen, porque está preparada para ella una gran recompensa. Por cuanto les es necesaria, y hemos estado hablando en esta semana acerca de la perseverancia, es decir, del persistir, aunque no es lo mismo persistir y perseverancia, pero son palabras que se encuentran en un mismo propósito: permanecer, seguir, perseverar, independientemente. Ahora, por lo que encontremos. Ahora, ¿por qué perseveramos? Porque tenemos esperanza, porque tenemos una esperanza que no defraudará, dice la Escritura, una esperanza que se cumplirá. ¿Cuántos pueblos eligen a sus líderes, sean jóvenes, sean hombres maduros, y depositan su esperanza, su confianza en la voluntad de un hombre? Y quizás aquel hombre, aquella mujer tienen la mayor intencionalidad en el fondo de su corazón de lograr cosas mejores, pero no tienen el poder de poder hacerlo. No tienen el poder ni la capacidad de poder lograr cambiar y transformar un mundo. Solamente Dios tiene esa capacidad. Y cuando nosotros nos depositamos en esperanza a Él, no solamente cambia nuestras vidas, no solamente transforma nuestros entornos, no solamente lo hace como lo hizo en el país de Guatemala hace décadas ya, cuando la presencia de Dios descendió para que los hombres volvieran a Él en arrepentimiento, cambiaran sus vidas, transformaran sus entornos. Dios bendijo aquella tierra, se produjeron frutas, verduras de tamaños o dimensiones nunca antes vistos. Y ahí está. Hay un pueblo en la ciudad de Guatemala donde las cárceles se cerraron. ¿Por qué? Porque la gente ahora, cambiado su corazón, no necesitaba ser trasladada a esas prisiones. Había seguridad. El mundo busca seguridad, pero lo busca ¿en base a qué? En base a armarse más. El mundo busca la seguridad y contrariamente lo busca en base a subyugar a otros pueblos, a ejercer el control o el dominio a través de la sangre o de las masacres. Pero cuando nosotros vemos la libertad que Dios trae, es una libertad diferente. Las cárceles se cierran porque no hay quien vaya a ellas, porque la justicia de Dios es establecida sobre la tierra. Muchas veces perdemos la esperanza porque vemos este mundo que no cambia, pero porque tenemos centrado mal nuestro entendimiento en que queremos que estas cosas cambien aquí, cuando lo primero que debe cambiar es nuestro corazón y nuestra vida. Así es que, en este entendimiento de la Escritura, no pierdan la confianza, no te rindas, hermana, sea donde te encuentres, en la circunstancia que te encuentres, en el país donde te encuentres, en la tierra donde te encuentres, no pierdas la confianza y la esperanza, porque Dios estará con nosotros hasta el final. No importa si te encuentras en una situación complicada y difícil, todos lo hemos pasado. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una situación difícil y complicada.
Pero si en esa situación, como dice la Escritura, nosotros clamamos al Señor, el Señor nos responderá. Quizá la respuesta no llegue inmediatamente, pero una cosa es segura, Dios nos responderá. Nos responderá, dice la Escritura, el día que a Él clamemos. Cuando nosotros elevemos la voz a Él y pidamos que Él haga su voluntad en nuestra vida, entonces Dios lo hará. Y esa voluntad agradable, perfecta, se ejecutará en cada uno de nosotros. Y sea que vayamos a un sacrificio como iban los apóstoles o los primeros hermanos que estuvieron después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, yendo cada día como ovejas al matadero, o transitando en la seguridad de estar asistido en las mejores de las condiciones, sea una cosa o sea la otra, hermano, iremos con nuestra cabeza de frente, con el corazón henchido de gozo y de esperanza, sabiendo que somos de Él y que descansamos en esa voluntad que nos escogió. Antes de pasar al versículo 36, ¿pudo Jonás cambiar la voluntad de salvación de Dios para con Nínive? No lo pudo hacer. ¿Pudo Jonás cambiar la voluntad de Dios para su salvación? Inclusive, tampoco. Y en el profeta Jonás podemos encontrar aquella declaración hermosa, gloriosa. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Nuestra salvación descansa en su mano y en su poder. Qué glorioso es entender que recibimos una fe que nos salva. Y no solamente una fe que nos salva, sino que nos hace escalar cada día hacia el proyecto glorioso de transitar a estar en la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, versículo 36, les es necesaria la perseverancia, dice esta versión. Les es necesaria la perseverancia, es decir, sigue adelante, no te rindas, continúa, sigue, sigue adelante, continúa. Les es necesaria la perseverancia. Les es necesaria la perseverancia para que hagan ¿qué? La voluntad de Dios y obtengas ¿qué? Obtengas la promesa. Para que hagas la voluntad de Dios y obtengas la promesa. Les es necesaria la perseverancia. Es decir, no te rindas, no nos rindamos, sigamos adelante. Nos es necesaria la perseverancia. Yo sé como el corredor que va en una maratón, siente en ocasiones que las piernas desfallecen. No si has estado en ese tipo de carreras, no esa dimensión de los 42 kilómetros, pero sí en ocasiones cuando vas a llegar a la meta, sientes que las fuerzas escasean y quieres imprimir mayor velocidad y tu cuerpo se debilita, las curvas empiezan a doblarse, pero hay una cosa que te impulsa, la meta está hacia adelante. Y dice la Escritura que la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Seguimos adelante, perseverando. ¿Por qué? Porque hay una recompensa y nos queda poco tiempo para alcanzar aquello para lo cual Jesucristo nos alcanzó a cada uno de nosotros. Por tanto, les es necesaria la perseverancia para que hagan la voluntad de Dios. ¿Perseverancia para qué? ¿Para hacer mi voluntad? ¿Para ser necio en lograr lo que yo quiero lograr? Así como Jonás les decía hace unos momentos, lograr lo que yo quiero lograr. Y si yo quiero lograr lo que yo me propuse, ¿qué es lo que busco? Que toda una nación o todo un territorio no pueda recibir la gracia de Dios. Que todo un pueblo que esté en oscuridad, que no distingue su mano derecha de la izquierda, permanezca en esa situación. Ahora, ¿cuál es la voluntad que permanece independientemente de la voluntad humana? Permanece la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que permanece. Jonás fue arrojado al vientre marino, después arrojado en ese lugar. Se hizo la voluntad de Dios para que él pudiera entender que el propósito de Dios en todo momento es salvación. Entonces, la perseverancia nos es necesaria para hacer la voluntad de Dios, hermanita. No nuestra voluntad. ¿Cuántos quieren consumar el deseo de felicidad con un matrimonio? Pero ¿cuántos quieren consumar su deseo de felicidad con un divorcio?
¿O cuántos quieren consumar su deseo de felicidad con salir de casa? ¿O cuántos quieren consumar su deseo de felicidad con un éxito profesional? ¿O cuántos quieren consumar su deseo de felicidad siendo descubridores de alguna aplicación que los hará multimillonarios? Pero esa es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios o la voluntad de Dios sencillamente será que vayas a Nínive y me prediques? ¿O la voluntad de Dios será que testifiques y des el mejor discurso, a mi juicio jamás visto, en Hechos capítulo 7, como lo dio Esteban, y sin embargo ser lapidado por aquellos a los cuales tú diriges tu amor y tu corazón? ¿O en el caso sublime, nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue su voluntad? Hacer la voluntad del Padre para llevar muchos hijos a la gloria y no perder a ninguno. Pero es necesaria ahora nosotros la perseverancia. La perseverancia para que hagan la voluntad de Dios y obtengas la promesa. Porque el tiempo es poco y muy corto. El tiempo es poco y muy corto. Nuestra vida transcurre rápidamente. El tiempo es corto y muy poco. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo será salvo por mi fe. Pero si retrocede mi alma, no se agradará de él. Pero este es el versículo que más me agrada y me encanta. Es uno de mis preferidos. Dice el versículo 39 y con esto terminamos el día de hoy. Pero nosotros, búscalo en otras versiones, el sentido es el mismo. Pero nosotros, o sea, tú y yo, aquellos de quienes Pedro dice, han recibido una fe gloriosa, una fe como la nuestra, pero nosotros no somos de los que retroceden para dirigirse a la perdición. Nosotros no somos de esos. ¿Pero por qué no somos de eso? O de esos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios en Jesucristo para nosotros fue ser entregados a Él para que llegando a Jesucristo, escogidos por Él, elegidos por Él, nosotros pudiésemos llegar al Padre por su voluntad, por una voluntad que dijo, así como se fue dicho en el Génesis, hágase esto y se hizo. No hay sombra de variación, no hay ningún cambio. Por esa voluntad, tú y yo hemos sido escogidos. Y nosotros somos de los que no retroceden para perdición. Y finalizamos con esta parte última del versículo, sino de la fe que preserva nuestra alma. Si nosotros nos vamos al texto griego, vamos a poder encontrar la palabra ahí, cuyo significado es que adquiere, que posee, que salva nuestra alma. Así que, hermanos amados, en estos ya 38 minutos, más o menos, que llevamos aquí, o quizá un poco menos, por tanto, hermanos amados, versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos, por tanto, también nosotros que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todas nuestras cargas y del peso del pecado que nos asedia en todo tiempo y corramos con perseverancia esta prueba de destreza que está puesta delante de nosotros. Despójate de todo peso. Quizás no te puedes despojar del cansancio del día de ayer, de la fatiga, de lo que viviste, pero despojémonos del verdadero peso que nos hace que nosotros nos sumamos en la tristeza, en la depresión, en la desesperanza, en un mundo sin futuro que aparece ante nuestras vidas, y corramos con perseverancia esta prueba de destreza que está puesta delante de nosotros. Resumo, ¿por qué? Porque nosotros hemos recibido una fe que no retrocede para perdición, sino una fe que preserva nuestra alma. Hermanos amados, nos retiramos, le damos gracias a nuestro Dios, que el Señor te bendiga y que la palabra de Dios te siga animando, así como me anima a mí y anima a muchos otros en muchas partes del mundo a, independientemente de lo que tengamos por delante, hay un destino. Grabémonos esto en nuestro corazón. Hay un destino más allá del camino
por el cual vas transitando. Hay un destino eterno, en una voluntad de Dios expresa para tu vida, más allá del camino que vas transitando. Sobre ese camino de lágrimas hay un destino de gozo y esperanza. No nos fijemos en el camino, fijémonos en el destino que Él ha diseñado y trazado para nosotros desde la eternidad. Oramos, le damos gracias a nuestro Dios. Tu palabra es infinita, Señor, eternamente poderosa, gloriosamente vivificante, extremadamente poderosa, Señor. Extremadamente poderosa, Señor. Por tu palabra fueron creados los cielos, la tierra, Señor. Y la palabra es Cristo, el verbo de vida. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vemos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, y esa palabra hoy habita en nuestros corazones y esa fe, Señor, nos anima. Padre, yo te ruego y te pedimos unidos, Señor, que fortalezcas nuestra fe, Señor. Te pedimos en esta mañana por nosotros. Quizás sonamos un poco egoístas, Señor, pero te pedimos que tú nos fortalezcas, que nos levantes en ánimo, en fortaleza, en confianza, en fe, en entender tu voluntad que permanece y prevalece sobre nosotros para bendición y para eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, Señor, bendícenos, bendícenos con fuerza, bendícenos con tu gozo, bendícenos con tu esperanza, bendícenos con esa fe que nos hace preservar y prevalecer sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos dañe. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, terminamos este maravilloso encuentro con el Señor. Yo le llamo maravilloso porque siempre que estamos en la presencia de Dios es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Y maravilloso es cuando unidos juntos, allí derrama el Señor bendición y vida eterna. Amén, amén y amén. El Señor los bendiga. Mucho ánimo, esfuerzo. Que el Señor les bendiga. Gustavo, que el Señor te bendiga, Gustavo. A echarle ganas en todo, sobre todo en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque es lo único que vale la pena en esta tierra, en esta vida. El Señor los bendiga, hermanos. Les dejamos, si Dios quiere, nos encontramos mañana y también en la noche. A distancia todavía, con todo el favor de Dios. Pronto queremos ya en presencial, ya no más que pase esta situación. Víctor, mi amigo Víctor, mi hermano Víctor, Dios te bendiga, nos vemos. Mi hermana Ono, Señor les bendiga. A todos, hermanos, Dios les bendiga, les amamos en verdad, en el nombre de Cristo.